Francesca Gorrini. Y por Francesca Gorrini, por Francesca Gorrini. Ella es Francesca Gorrini, candidata a concejal por Las Condes, militante de Evópoli, expresidente de la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo y directora del COSOC de Las Condes, del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil entre 2021 y 2024. Con ustedes, Francesca Gorrini. Pero, ¿quién es exactamente Francesca Gorrini y por qué salió al ruedo? Se lo explico. Porque es la protagonista de una denuncia que nos llegó hace unos días desde FNM. Y antes de comentarles sobre esto, me gustaría aclarar algo. Esta denuncia fue 100% anónima. Desconocemos la identidad de quien nos envió la información. No sabemos quién es. Pero lo que sí sabemos es que lo que le vamos a comentar es en base a los hechos, a la evidencia que logramos constatar a partir de esta denuncia. Así que escuche con atención. ¿Qué pasó? Todo se remonta al 30 de enero de 2021, cuando la Municipalidad de Las Condes, bajo la administración de Joaquín Lavín, firmó un convenio por 110 millones de pesos con la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo, presidida por Francesca Gorrini. El objetivo de este convenio era subsidiar un proyecto de seguridad vecinal llamado Comunidad Segura. Se supone, insisto, se supone que este proyecto se extendería durante todo un año y que la municipalidad cubriría solo una parte de los gastos como cofinanciación, un 34%. El resto correría a cuenta de los vecinos que se adhirieran al programa, pagando para ello una cuota mensual de 35.000 pesos. Hasta aquí todo ok, se firmó el convenio, la municipalidad publicó el decreto alcaldicio 569-2021, por si lo quiere revisar, y Gorrini se adjudicó la subvención. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que pasó? A solo 4 meses de la puesta en marcha de Comunidad Segura, el proyecto se canceló porque se quedó sin presupuesto. La plata se esfumó en tiempo récord, murió el programa. En una carta publicada el 11 de mayo de 2021, la Junta de Vecinos, liderada por Gorrini, anunció el cierre del programa, aludiendo a la imposibilidad de conseguir la cantidad de vecinos y socios suficientes para autofinanciar la iniciativa, para hacerla sostenible económicamente hablando. Si su meta era alcanzar 750 hogares socios, llegaron apenas a 100. Esta fue, al menos, la excusa de Gorrini. Porque la verdad de las cosas es que la razón de peso fue otra. La dirigente vecinal incurrió en gastos excesivos, consumiendo casi la totalidad de la subvención rápidamente. En estos 4 meses que duró el programa, gastó casi el 80% del presupuesto recibido por parte de la Municipalidad de Las Condes, de los 110 millones de la subvención que, recordemos, estaba contemplada para todo el año. ¿Se podrá imaginar lo que pasó? Resulta que muchos de estos gastos fueron destinados a ítems extras, que fueron mucho más allá de la seguridad privada propiamente tal, que no tenían nada que ver, despertando, y con justa razón, la molestia y la inquietud de los vecinos, porque eso no fue lo que se les dio a entender desde un principio. ¿Gastos en qué? En promotoras, por ejemplo, promotoras en terreno para dar a conocer el proyecto. 3.260.000 pesos para estos efectos en total. Usted coincidirá conmigo, supongo, que en pleno siglo XXI, con el avance de la tecnología, existen formas mucho más efectivas y económicas para ello. ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué promotoras? ¿Se justificaba ese gasto? No me responda, solo piénselo. Hubo más problemas con Comunidad Segura y el nuevo Consejo Municipal, asumido a mediados de 2021 bajo la administración de Daniela Peñalosa, debió lidiar con él en múltiples ocasiones. Muchas fallas, muchos cuestionamientos. Partiendo de la base de su fracaso rotundo, duró solo 4 meses. 4 meses que, ojo, coincidieron con la campaña electoral. ¿No habrá sido esta una fachada? ¿Un intento de la municipalidad de mostrarse ocupada por la seguridad de cara a las elecciones, aunque diera un poco lo mismo en qué se iba esa plata? No me consta, pero es una posibilidad y no la descarto. Ahora, otro problema. No existía claridad por parte de los vecinos de los ítems subvencionados, es decir, por qué servicio se estaba pagando en concreto. Y eso fue lo que cuestionaron. Si les habían informado en un principio que el proyecto consistiría en patrullajes de seguridad y monitoreo a través de una aplicación,
¿Por qué súbitamente se incorporaron gastos extra de los cuales no estaban enterados? Las promotoras, por ejemplo. ¿Qué tenían que ver las promotoras? Punto aparte, mientras se financiaba el proyecto de Gorrini, hoy candidata a concejal, se dejó sin financiamiento a 7 centros de seguridad vecinal durante todo un año, según señaló la concejal San Martín en una sesión. Y raro esto, porque en vez de entregar la subvención fraccionada en 2 cuotas, por ejemplo, como suele hacerse para facilitar la rendición de cuentas, a Comunidad Segura se le dio la subvención completa, los 110 millones de pesos de una. La rendición de cuentas. Ya le voy a contar qué pasó con eso. ¿Qué más? Hay otros asuntos cuestionables. Una de las cláusulas del convenio, la quinta, establecía que la organización que se adjudicara la subvención, en este caso la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo, debía contar con los fondos suficientes para llevar a cabo el proyecto, independientemente de los fondos que recibiera de la municipalidad. Es decir, que tuviera un piso mínimo para así asegurarse que el proyecto no quedara en nada, que no fuera un fiasco, como de hecho pasó. ¿Por qué la municipalidad no fiscalizó esto? ¿Por qué le entregó la subvención a la organización de Gorrini así, sin más, sin ningún tipo de control? Después, y esto también es importante que lo sepa, el mismo convenio, en la cláusula 6, decía que la organización solo podrá rendir gastos de los ítems indicados, es decir, expresamente de la seguridad privada, y que todo gasto extra será de exclusivo costo de la organización, en este caso de la Junta de Vecinos. Claramente, esto no fue lo que pasó, porque la subvención terminó financiando mucho más que eso con plata de todos los vecinos. Si ya todo esto le parece bochornoso, desconcertante, dudoso, espere para saber lo que pasó después. El 16 de diciembre de 2021, el Consejo Municipal, a través del acuerdo número 293, le concedió un perdonazo a la organización de Gorrini. Aprobó modificar el convenio para que la Municipalidad de Las Condes financiara el 100% de la subvención de los 110 millones, costeando los gastos no solo de la seguridad privada, sino que de todos los otros gastos extras de otros ítems, los que Gorrini consumió en tiempo récord. El acuerdo fue aprobado con 8 votos a favor, incluyendo el de la alcaldesa Peñalosa, 2 abstenciones de las concejales alcalde y San Martín y la inasistencia de la concejal Ugarte. Mire, la verdad es que esto no se trata simplemente de la firma de un convenio. Aquí pareciera haber negligencia de la misma municipalidad de Joaquín Lavín, de la no fiscalización y control de recursos públicos de todos los vecinos para la correcta ejecución de programas, no el desastre que fue Comunidad Segura. Si esto, el perdonazo, el acuerdo, fue una jugada política para cubrirse las espaldas, para evadir la responsabilidad de la administración anterior, para resguardar a otros funcionarios involucrados, sería muy grave. Grave porque además, después de todo esto, los problemas persistieron. El 5 de septiembre de 2022, la Municipalidad de Las Condes, con Peñalosa, se vio obligada a demandar a la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo, encabezada por Francesca Gorrini, ante el 4º Juzgado Civil de Santiago por la no rendición de cuentas del programa. Después de 9 meses del final del plazo, aún quedaban pendientes 2 millones de pesos sin rendir por parte de Gorrini. ¿Qué pasó con esa plata? La candidata saldó esa deuda, aparentemente, porque de otra forma no habría podido inscribir su candidatura como concejal por Las Condes al impedírselo el decreto con fuerza de ley número 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades número 18.695 en su artículo 74. Con esto, la causa en contra de Gorrini fue archivada en el Poder Judicial. Aunque, gracias al juicio, nos enteramos de más antecedentes. En su respuesta a la demanda de la Municipalidad de Las Condes, la propia Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo admitió contar con 8 millones de pesos provenientes de la adscripción de los vecinos al fallido programa Comunidad Segura, por el pago de las cuotas de los 35.000 pesos que le comenté antes. La duda es, ¿qué pasó con esa plata? ¿Se rindieron cuenta de esos gastos? ¿Dónde están los 8 millones?
¿Dónde están considerando que el programa cerró antes de lo previsto? O incluso yendo más atrás, ¿dónde está todo lo que se compró con la subvención de los 110 millones, esos que Gorrini gastó rápidamente? Los computadores, los equipos, los artículos de aseo, los softwares. ¿Qué pasó con ellos si la Junta de Vecinos, luego de la salida de Gorrini, ya no funciona, no tiene sede y es una organización prácticamente fantasma? Tengo más dudas. ¿Por qué Gorrini no dio cuenta a los vecinos del fallido proyecto? ¿Por qué no convocó a un cambio de directiva una vez que dejó el cargo? Son muchas interrogantes que quedan en el aire. Como le comenté al inicio, Gorrini, además de ser presidente de la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo, es directora del COSOC, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil perteneciente a la Municipalidad de Las Condes. Un cargo, una plataforma de alta figuración ciudadana que le permite ser invitada a diversas actividades de la comuna. Algo muy útil pensando en una candidatura a concejal. Gorrini se mantuvo en este cargo pese a las irregularidades, pese a que la propia municipalidad presentó una denuncia en su contra. ¿Por qué la municipalidad permitiría algo así? No lo sé. Gorrini es también parte del equipo de concejales de Marcela Cubillos por la Alcaldía de Las Condes, firmando el compromiso por la probidad y la transparencia. Cada día más eficiente, más transparente y más participativa. Y respaldando a Cubillos luego que Evópoli, su partido, diera libertad de acción a sus militantes ante el caso Cubillos Universidad San Sebastián. En su página web, dentro de sus razones para ser candidata, Gorrini destaca su rol como presidente de la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo, diciendo que también hicimos cosas en las que, a pesar del empeño que le pusimos, no logramos éxito, pero, afortunadamente, logré terminar mi periodo sin deudas monetarias ni legales. Curiosa explicación. También señala que quiere mejorar lo que no se ha hecho bien, principalmente en el uso eficiente de las platas municipales, cortar políticas que no están aportando de forma responsable al bienestar de los vecinos y desaprovechan recursos de todos. Quizá se refiere a su fallido programa Comunidad Segura de los 110 millones de pesos. Sobre los escándalos de corrupción que han golpeado a Las Condes, los 8.000 millones de pesos en pagos de horas extra bajo la gestión de Peñalosa o el cuestionado CEFAM de Las Condes, Gorrini apenas se ha pronunciado al respecto. Revisamos sus redes sociales y no encontramos nada. En fin, se acerca el 27 de octubre, las elecciones, y está en usted, está en nosotros, los ciudadanos de a pie, ejercer nuestro poder y decidir con nuestro voto quiénes serán nuestros próximos representantes. No es una tarea fácil, lo sé. Muchos nos han escrito con dudas, inquietudes, que no saben por quién votar. Créame que no podemos, no tenemos la capacidad para hacer una investigación exhaustiva de todos y cada uno de los candidatos. Porque, ¿se imagina la locura que sería eso? Más de 1.400 candidatos a alcalde, 13.000 a concejales, 2.400 a cores y casi 100 candidatos a gobernadores regionales. Es una repartija de cargos brutal. ¿Por qué cree que los políticos y los partidos se ponen tan contentos con cada elección? Reitero, no tenemos la capacidad, no daríamos abasto, pero con lo que sí podemos contribuir es con ciertas orientaciones, ciertos consejos a la hora de marcar el voto. Porque esto no se trata simplemente de marcar el voto, sino de definir a quién le transferimos poder, a quién le confiamos nuestra representación. Y esa decisión, que no es menor, recae en usted. La última palabra la tiene usted, no nosotros. Ahora, ¿cómo decidir? ¿Bajo qué atenerse? Hay algo que a mi parecer es clave. Juzgue a su candidato de acuerdo al trato que le dé a su propio electorado. Si lo trata como el adulto, como el ciudadano que es, o si por el contrario lo menosprecia tratándolo como una carnada, un cebo para obtener votos. Piénselo así. ¿Qué tan realistas, qué tan factibles son sus promesas? ¿El eslogan se queda solo en el eslogan o tiene una bajada concreta de propuestas, de soluciones? ¿Qué tan competente es su candidato? ¿Qué tan en serio se toma su propia candidatura, independientemente de su probabilidad de éxito y lo que marquen las encuestas? Ojo, que esto dice mucho de las personas. Quien se compromete en serio, quien se toma su papel y defiende sus ideas en serio, lo hace con todo,
aunque tenga todas las de perder. Otro consejo: juzgue a su candidato de acuerdo a la fuerza de sus posiciones y a su consistencia a través del tiempo. Analícelo. Retenga en su cabeza el antes, durante y después de las ideas fuerza, de las posturas claves de su candidato y compare. ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Y por qué? ¿Qué razones dio? ¿Transparentó acaso sus razones? ¿Lo convence esto a usted? Mídase, póngase a prueba y por sobre todo a su candidato. Piense en aspectos trascendentales, en episodios relevantes. La violencia y el vandalismo del 18 de octubre. ¿Qué dijo su candidato? ¿Defendió con fuerza sus ideas? ¿Obedeció al sentido común, aunque fuera políticamente incorrecto hacerlo? ¿O se plegó al discurso efervescente de moda de ese entonces? ¿Hizo todo lo que pudo hacer? ¿O se contentó con lo mínimo en un momento crítico en el cual el país estaba al borde del abismo? El proceso constituyente, el largo y desastroso proceso constituyente en el cual nos metieron los políticos 2 veces. ¿Cómo se definió su candidato? Antes, durante y después. ¿Fue consistente? ¿Fue confuso? ¿Acomodaticio? ¿O ya abiertamente contradictorio de acuerdo a sus propias definiciones ideológicas? Tómese un tiempo para pensar en esto. Consecuencia, siempre consecuencia. A la larga, incluso desde un punto de vista pragmático, es siempre más favorable. Otro consejo: considere seriamente a quien esté dispuesto a asumir costos, por más altos que sean, con tal de defender sus convicciones, con tal de apegarse a hacer lo correcto. Sé que puede sonar un poco idealista, quizás demasiado alejado de la cruda realidad, pero es que, objetivamente, esto dice mucho de una persona. Si lo quiere ver más pragmáticamente, al menos considere que los costos asumidos por parte de un político sirven para medir o calibrar su carácter. Cómo toma decisiones, cuáles son sus puntos débiles, cómo reacciona ante la presión, cuáles son sus prioridades, cómo se enfrenta a sus propios pares o adversarios ante situaciones difíciles, qué es lo que está dispuesto a sacrificar y qué no. Esta observación puede ser muy útil para predecir pautas de comportamiento futuras en circunstancias similares, así que no mire en menos este factor. Si quiere irse a la segura, juzgue a su candidato por los costos que esté dispuesto a pagar. Y créame que eso dirá mucho más de él o de ella que cualquier declaración de principios bien montada, con luces, cámaras y efectos especiales. Tercero, juzgue a su candidato de acuerdo a sus estándares de probidad, más aún con los escándalos de corrupción de los que hemos sido testigos. Esto quizás requiere un poco más de trabajo de su parte, pero no se desanime que una simple búsqueda por internet puede facilitar mucho las cosas. Chequee a su candidato, revise su historial, si tiene denuncias ante la Contraloría, sumarios administrativos, si está bajo la lupa del Ministerio Público, si se le imputan delitos, en fin. No es una técnica infalible, pero al menos es un indicio. Sea riguroso, eso sí. Otra cosa, tenga ojo en cómo su candidato juzga a otros, afines u opositores cuando se trata de corrupción. Si mide a todos con la misma vara, condenando la corrupción independientemente de quienes sean los involucrados, o si por el contrario hace distinciones a conveniencia o si calla deliberadamente. A veces, los discursos más probos, las palabras más bonitas quedan en eso, puras palabras vacías ante el peso de los hechos. Cuarto, la militancia de su candidato en un determinado partido político no es garantía de nada, al igual que su independencia. ¿A qué me refiero con esto? A que no dé nada por sentado. ¿El partido político es un indicador? Sí. ¿Pero es determinante? No. Mire que a veces uno se lleva grandes sorpresas, para bien o para mal. ¿Qué le aconsejo? Aprender a escoger con pinzas, enfocarse en el individuo por sobre el colectivo. Le comento todo esto porque sé que es frustrante y que en momentos de crisis generalizada, a nivel político, económico, social, moral e incluso espiritual, es fácil derrumbarse y dejarse llevar. Crece la desesperanza, crecen las desconfianzas y los temores, y con justa razón. ¿A quién no le ha pasado? Más aún cuando hablamos de política. Pero es precisamente en estos momentos en que no debemos bajar la guardia.
porque es aquí, ante una crisis tan profunda, cuando, casi por instinto natural, podemos caer en el error de aferrarnos incondicionalmente a algo o a alguien, creyendo que es el último resquicio de esperanza. No es así. Cuando hablamos de política, no es así. Aquí es cuando surgen oportunamente los gurús, de todo tipo, gurús políticos, religiosos, intelectuales, de lo que sea. Gurús a los que fácilmente podemos sucumbir con tal de llenar este vacío existencial producto de la crisis. ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Qué es lo preocupante? Que puede ocurrir que el gurú no sea quien dice ser o no crea en lo que dice creer. En resumidas cuentas, que sea un impostor. Puede ocurrir que el gurú nos diga lo que queremos escuchar, pero no lo que realmente necesitamos escuchar. La verdad, por más incómoda que sea. Puede ocurrir que por seguir ciegamente al gurú, sin ningún tipo de cuestionamientos, terminemos tomando malas decisiones, alimentando nuestra dependencia o incluso atrofiando nuestra capacidad de discernir, de cuestionar, de pensar por nosotros mismos, aunque a veces claramente ese no sea el camino más fácil, ni el más cómodo, ni el atajo que nos plantea el gurú. Se lo comenté en otro video. No podemos pretender que un Mesías, un gurú todopoderoso, resuelva todos nuestros problemas, porque eso no va a pasar. La solución a esta crisis, si es que la hay, parte en usted, parte en nosotros como ciudadanos, el último resquicio de esperanza, el último resguardo de aquello que los políticos no nos podrán arrebatar. Si realmente dimensionáramos el poder de nuestro voto, quizás veríamos las cosas de forma distinta. Porque si hay algo que demuestra toda elección, es que sí podemos correr con ventaja. Mínima, pero ventaja. En última instancia, son ellos, los políticos, quienes nos necesitan a nosotros, y no nosotros a ellos. Si te gustó este contenido, compártelo, dale like y comenta, y haz llegar este video a quienes pueda ser de su interés. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio por una suscripción mensual del monto que quieras y puedas para poder seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer.